de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Finanzas, Comercio y Control de Privatizaciones, expediente número 364 del bloque justicialista, proyecto de ley modificando el artículo primero de la ley 10.486, operaciones de crédito público con la finalidad de generar financiamientos para la ejecución de obras públicas. Muy bien, a consideración, tiene la palabra el diputado Galván. Gracias, señora presidenta. No, es para fundamentar nuestra negativa al dictamen que viene de la Comisión de Presupuesto por parte de nuestro bloque, señora presidenta. No precisamente porque estemos en contra de las energías renovables ni de la zona franca o el corredor bioceánico, muy por el contrario. Con todo respeto, diputado, pero Sí. si no hicieron bloque de minoría, yo tampoco puedo acá solucionarle todo el tema. Si no Yo no se soy hizo miembro de la comisión, he bueno, pero participado, también si no he se hace participado como despacho de oyente. minoría, también quieren debatir todo esto acá Y cuando sí, tienen pero si que no, ¿dónde debatirlo lo en vamos a las debatir, comisiones. señora presidenta? En las comisiones, esto No, viene con un pero despacho yo le ya. comento, cuando se abre a debate un proyecto, un dictamen, tiene que estar las dos partes, escuchar, o las tres o las cuatro partes que estén en discusión. No puede usted poner a consideración un dictamen sin escuchar a los demás bloques. Esto es lógico. Según el reglamento, cuando Sí. vengo con despacho, tengo que mandar a votar en forma directa. No, pero no, señora presidenta, acá tenemos nosotros, yo no soy miembro de la comisión, no hemos tenido oportunidad, lamentablemente, de hacer un dictamen en minoría porque no somos miembros, pero sí yo quiero señalar y argumentar sobre todo nuestro voto, que eso está permitido en el reglamento. ¿Por qué nosotros votamos en contra de un dictamen que es sumamente peligroso? Porque es endeudar una vez más a los riojanos, señora presidenta. Quiero señalar que el dictamen que se aprobó de modificar la ley 10.486 es sumamente peligroso. Digo esto porque nuestra Constitución, en el artículo 72, y si usted me autoriza voy a leer, habla de los empréstitos, voy a leer lo siguiente: que podrán autorizarse empréstitos sobre el crédito general de la provincia, emisión de títulos públicos u otras operaciones de crédito por ley, sancionadas con el voto de los 2/3 de los miembros en funciones de la Cámara de Diputados. Pero ningún compromiso de esta clase podrá contraerse sino para obras públicas. En ningún caso el servicio de la totalidad de las deudas autorizadas podrá comprometer más del 25% de la renta provincial, a cuyo efecto se tomará como base el cálculo de recursos menor de los 3 últimos años. Y esto es lo que quiero resaltar. Los recursos provenientes de este tipo de operaciones no podrán ser distraídas ni interinamente de su objeto, bajo la responsabilidad de la autoridad que lo invierta o destine a otro objeto. ¿Qué quiero decir con esto, señora presidenta? Que siendo consecuentes con la posición que tomó este bloque en el mes de marzo del año pasado, cuando se aprobó esta ley y nosotros nos opusimos, dijimos que estábamos en desacuerdo con que la provincia siga endeudándose. Sobre todo si nos remitimos al objeto de esa ley, la 10.486, hablaba de energías renovables en su artículo 1. Entonces yo me pregunto, si se autorizó un empréstito de hasta 100 millones de dólares, ¿cuál es el motivo por el cual la provincia también a mediados del año pasado ha vendido uno de los 5 parques eólicos de la provincia con la misma finalidad? Quiero argumentar el hecho de que porque nosotros nos oponemos a que la provincia y los riojanos en varias generaciones nos endeudemos con un crédito que no sabemos cuál ha sido el destino, porque yo, leyendo el dictamen de la comisión, me entero de que solo se hizo uso de 60 millones de dólares de ese empréstito de hasta 100 millones. Y ahora lo que se pretende introducir con la modificación es que justamente se haga de los 40 millones restantes, se destinen 20 millones a la zona franca. Preguntar entonces al miembro informante o a los autores del proyecto, ¿por qué 20 millones y no 10 y no 27? Quiero decir con esto que La Rioja se sigue endeudando, los riojanos nos seguimos endeudando con créditos que no sabemos dónde va la plata, porque no sabemos cuál fue la entidad financiera que le dio al gobierno de la provincia los 60 millones de dólares. No sabemos en qué plazo, a qué tasa,
si hay un plazo de gracia y sobre todo el plazo al cual vamos a estar devolviendo ese dinero. Por eso nosotros queremos argumentar que no venimos a oponernos por oponernos, sino que ya tenemos un precedente muy, muy peligroso que son el bono verde de los 200 millones de dólares, que los riojanos no sabemos a dónde ha ido a parar ese dinero. En el año 2017 hemos contraído un nuevo empréstito el año pasado de hasta 100 millones de dólares y esos 60 millones de dólares queremos saber a dónde han ido, porque habla de obra pública, entonces queremos saber a dónde se ha invertido ese dinero, señora presidenta, porque cuando se oculta esta información, se viola la ley de acceso a la información pública, como es la 10.119, ahí surgen los mantos de sospecha. Porque si hubiera una clarificación en los números y nos dicen que se ha gastado, se ha invertido en tal cosa, nosotros podemos estar conformes o no, pero sabemos el monto. Y digo esto respaldado por los dichos del presidente del parque eólico, el ingeniero Parmigiani, que él mismo cuando asumió dijo que el pasivo de la provincia era de 600 millones de dólares y que la anterior gestión del parque eólico había sido manejada como una pyme. Esto obedeció a que presentáramos una denuncia penal, que debo decirlo acá a la Cámara, no se ha impulsado un solo acto procesal de semejante denuncia hecha por el actual funcionario del parque eólico. Entonces digo, señora presidenta, si seguimos endeudándonos los riojanos para no saber a dónde van ese dinero, nosotros nos vamos a seguir oponiendo. Y quiero señalar, porque acá seguramente se me va a contestar, que antes de hacer esas denuncias rimbombantes y declaraciones de los créditos que han tomado gobiernos nacionales anteriores, empiecen a explicar qué ha pasado con el dinero de estos créditos que ha tomado el gobierno provincial en los últimos 12 años. Entonces, empecemos por casa y después critiquemos afuera. Porque además, señora presidenta, esta modificación pretende que cambiar el objeto, el destino del empréstito, que lo voy a señalar ahora a continuación. Digo, porque también el mes pasado se ha creado una SAU, una sociedad anónima unipersonal, que se llama Sofral, que es una zona franca de La Rioja, una sociedad anónima unipersonal, que justo, qué casualidad, se viene a conformar con la aprobación de este crédito. Esa sociedad va a tener como principal objetivo explotar, comercializar y difundir las zonas francas. Entonces, digo para que también seamos cuidadosos de eso, veamos a dónde está yendo el dinero de los riojanos, porque repito, de dónde, al menos del dictamen no surge por qué son 20 millones y no menos o más. Queremos ser muy cautos, prudentes, pero también serios y responsables en lo que vamos a hacer, señora presidenta, porque también como Cámara de Diputados jamás se nos hizo saber lo que establece el artículo 105, que son las atribuciones de la Cámara de Diputados, en su inciso 4, que dice, y pido autorización para leer, aprobar, rechazar o observar en el plazo de 90 días las cuentas de inversión que deberán presentar el gobernador hasta el 30 de junio de cada año respecto al ejercicio anterior. Tampoco lo tenemos. Yo denuncio acá que tampoco tenemos ese plan de inversión que tiene que haber hecho el gobernador hasta el 30 de junio. Entonces, nuestra posición, señora presidenta, es muy clara y contundente. No vamos a seguir apoyando empréstitos que sigan endeudando a los riojanos, porque esa vecina quiere saber, esa vecina que tiene que elegir si le compra un par de zapatillas al hijo o paga el alquiler o paga la cuota de la escuela, quiere saber a dónde y por qué se están endeudando las generaciones de sus hijos y sus nietos cuando ellos están pasando una situación sumamente delicada. Entonces digo, y llamo a la reflexión a los señores diputados, para que nosotros cumplamos con lo que establece la Constitución, señora presidenta, y digo, para finalizar, el artículo de la Constitución que establece que nosotros hemos jurado cumplir. Tengamos mucho cuidado, señora presidenta, porque el artículo 72 de los empréstitos no está comprometiendo la responsabilidad legislativa de aquellos que vayan a aprobar este dictamen. Muchas gracias, señora presidenta. Diputada, después tiene la palabra diputado Chamí. Bueno,
Señora Presidenta, simplemente adherir a lo antes dicho por el diputado preopinante, pero quiero resaltar algo que nos llama la atención porque este debate lo tuvimos el año pasado cuando se sancionó la ley en cuestión. En aquel momento se fundamentaba la importancia de sancionar sobre tablas esta ley porque necesitábamos urgente, de manera urgente, por eso se sancionaba sobre tabla, necesitábamos invertir en el parque eólico y en un parque fotovoltaico. En aquella oportunidad la oposición también votó en contra. Ahora traen la misma ley para modificarle el artículo y en ese artículo dicen que ya no se va a trabajar solamente a invertir en temas de cuidado ambiental o mitigación del cambio climático, sino que se lo puede hacer extensivo a obra pública. Esto llama poderosamente la atención porque también en el artículo 4 habla de que se podrá invertir mediante compra directa. Todo esto, señora Presidenta, y viendo que se trata así, cuando participé de la comisión a donde se dio tratamiento a esto, cuando llegamos a la comisión el dictamen estaba listo, solo había que votarlo. No se explicó en detalle sobre este tema y yo digo, si hay una necesidad para una nueva necesidad para obra pública, ¿por qué no trabajamos en una nueva ley? ¿Por qué tenemos que modificar el artículo de una ley del año pasado que fue tratado sobre tablas? Entonces, por eso, señora Presidenta, y todo lo mencionado antes por el diputado anterior, mi voto es negativo. Tiene la palabra el diputado Oscar Chamía. Gracias, señora Presidenta. En realidad, sí, primero el diputado Galván se ataja primero antes que le cuenten o que les recuerden la situación del país. ¿Por qué? Y le quiero decir que cada peso que ha ingresado a esta provincia está invertido en escuelas, en obras públicas, en salud pública, en gastos sociales. No se han fugado como los 45.000 millones que han hipotecado a nuestro pueblo argentino. No se ataje, porque quienes nos han hipotecado el futuro de todos los argentinos fue el gobierno que ustedes tuvieron. Así que, y ya le dije ayer también que tiene que venir siempre el peronismo a ver cómo apaga los incendios. Mire, le voy a aclarar, la ley, no sean necios, no sean negativos. El negacionismo de ustedes es terrible. No, dígale, explíquele al pueblo de La Rioja dónde están los 45.000 millones, que se han ido ciento y pico de miles de millones con los intereses de ustedes. Bueno, y usted ya habló, Fíjese las inversiones que hay en la provincia, se va a dar cuenta que está todos los empresas, y le digo más, usted dice que hemos comprometido el patrimonio de la provincia. Es cierto, la ley de la Constitución y dice la ley de entidades financieras también que no se puede comprometer hasta el 18% del patrimonio de cada una de las provincias. Acá en La Rioja tenemos con estos empréstitos el 9.2%, imagínense, estamos en la mitad. Así que se ve que, así como en el 2015 se le deja un gobierno con condiciones de recibir préstamos, La Rioja tiene condiciones. A ustedes se les dejó reconocido por propio de ustedes y después la endeudaron por 1000 años. Así que... Y aparte les quiero decir que yo no me acuerdo que ustedes hayan estado presentes en el debate de la ley. No estuvieron, no vinieron a la sesión de ese momento. No dialoguen, por favor. El 15 de diciembre ingresó la ley. Pero por Señor favor, está en el cielo, no dialogue, está en el uso de la palabra del diputado Chamía, no se puede dialogar, no se puede dialogar. Es que el autoritarismo y el absolutismo prevalece acá en ciertos sectores que todavía creen que están en la época del proceso. Eso no respeta, ¿no? No dialogue. De todas maneras, yo no me acuerdo que hayan debatido y que estos argumentos que hoy esgrimen los hayan esgrimido en ese momento. Y la ley no modifica ni monto, no modifica autorización, no modifica absolutamente nada de esta modificación. Simplemente es una iniciativa de todos los legisladores del Valle del Bermejo, por donde va el corredor bioceánico, para que este crédito, que si es cierto, cumple los requisitos de la Constitución, que tiene que ser para obra pública. Porque dice que para eso es la prioridad y para eso determina la Constitución.
es para que se hagan todas las obras adicionales que corresponden a los servicios públicos y a la obra pública adicionales al corredor bioceánico. Esto es lo que plantea la modificación, no plantea otra autorización, no plantea diferencia de monto, no plantea desvío, no plantea absolutamente nada. Así que el versito ese del debate por el no mismo no tiene fundamento, no tiene argumentos acá en este artículo, en esta ley. Así que yo voy a solicitarle, presidente, que lo ponga en consideración el despacho de la comisión para que los diputados determinen si están de acuerdo o no están de acuerdo con la modificación y que podamos crear infraestructuras de obras públicas correspondientes adicionales al corredor bioceánico en el Valle del Bermejo. Muy bien, voy a poner, tiene la palabra diputado Menem. Señora Presidenta, desde La Libertad Avanza, una vez más, vamos a, como ya lo hicimos oportunamente cuando estuvimos presentes, cuando se sancionaba esta ley, vamos a volver a votar de manera negativa este proyecto, que es el cambio del artículo 1, donde se le quiere cambiar el objeto a la toma de un crédito. Pero no es precisamente por el cambio del objeto, sino sigue siendo por el motivo de siempre, que es tomar deuda, que es desde todo punto de vista inmoral si se tiene en cuenta que la provincia ni la Argentina están creciendo, con lo cual los recursos que están ingresando a la provincia cada vez el Poder Ejecutivo va a tener cada vez menor disponibilidad, porque lo que impacta en el presupuesto provincial de estas deudas que están siendo tomadas sistemática e irresponsablemente, porque hay que explicarle a la gente lo que es tomar deuda, porque a veces no se entiende bien. Y se lo voy a poner en números claros para que tomen nota, o si lo están viendo en algún medio y la gente lo está escuchando. Si una persona gana 100.000 por mes o le entran 100.000 por mes y gasta 10.000, debe el 10% de lo que le ingresa. Ahora, si esa persona debe 20.000, que es lo que va a pasar en la provincia, y no incrementa el ingreso de dinero, va a empezar a deber, su patrimonio va a estar cada vez más comprometido. Generalmente, cuando se toma deuda, se lo hace para crecer, para que económicamente crezca la producción, crezca la inversión en base a esa inversión que viene aparejado por una inversión productiva. Eso luego genera trabajo, genera que la gente participe más en la economía, genera empleo, sube el salario, todas cosas que en La Rioja no están pasando. Ya pasó lo del bono verde, que el otro día mandó el informe la Bolsa de Comercio, que a la provincia le ingresaron 171 millones de dólares por las joyas del abuelo, como suelen decir algunos, pero la provincia es la que quedó endeudada y empernada, si podemos usar el término, y la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Ni sabemos quién va a tener esta capacidad de pago, porque si le pongo en consideración lo del bono verde, más esta deuda, y más además estamos hablando que la provincia al día de hoy ya debe más de 500 millones de dólares. Si esos 500 millones de dólares los llevamos al tipo de cambio real, no al tipo de cambio que nos quieren hacer creer, que es una olla que cada vez está más a presión, estamos hablando que son 350.000 millones de pesos aproximadamente. Con lo cual, si tenemos en cuenta el artículo que previamente leyó el diputado Galván, que lo voy a leer de nuevo para recordar y refrescar algún concepto, dice que podrán autorizarse empréstitos sobre el crédito general de la provincia, emisión de títulos públicos, otras operaciones de crédito. Primer dato, con el voto de 2/3 de los miembros en funciones de la Cámara. Primero, saber si estamos los 2/3. En segundo término, esto lo dice la Constitución. En segundo término, está bien, pero estamos cambiando el objeto, con lo cual es exactamente lo mismo. O sea, es otra ley. En ningún caso, el servicio de la totalidad de la deuda autorizada podrá comprometer más del 25% de la renta provincial. Digo, ¿alguien sabe cuánto es la renta provincial acá? ¿Alguien sabe cuánto es la renta provincial? Para de que me diga ahora en este momento, que nos está escuchando toda la gente en la provincia,
Si ese 25% que es el tope que establece la Constitución, que yo sé que en este momento no le estamos cumpliendo, serían 350.000 millones de pesos. ¿Qué estamos hablando? ¿Que la provincia recibe 1.4 billones de pesos por año? No, no los recibe. Ni por coparticipación, ni por fondos extra coparticipación. Con lo cual, se está hipotecando la provincia con un agravante más. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que todas las crisis que tuvieron en la Argentina son de origen fiscal? En 122 años, 112 años las crisis, digamos, el presupuesto de Argentina tuvo déficit fiscal. Y el origen de todas las crisis económicas, como la que se viene, que es una tormenta que la estamos viviendo todos los días, la vive cada ciudadano común, cada vez que va al supermercado, a la despensa, a comprar un kilo de yerba, un kilo de azúcar, la estamos viviendo. Y todas son de origen fiscal por gastar más de lo que estamos en condiciones de gastar. Aunque no le guste, siempre gastar más de lo que estamos en condiciones de gastar, cuando no estamos proyectando crecimiento, impacta hoy en nosotros, pero va a impactar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Por lo tanto, es inmoral e irresponsable seguir tomando deuda. Más grave aún, si el gobernador se manifestó ayer y dijo que si una fuerza ganaba la provincia, él no iba a asumir, o no iba a renunciar, o no sé qué dijo, y al mismo tiempo manda a la Cámara a seguirse endeudando. O sea, dice que no va a tener recursos el año que viene, pero mientras tanto está mandando que tomemos deuda otra vez, que va a caer en la cabeza de cada uno de nuestros hijos y nuestros nietos. ¿En qué cabeza les cabe esto, muchachos? Estamos cansados de tomar deuda, que no vamos a tener cómo pagarla y que no sabemos ni a dónde se va. Entonces, dijo ayer también que no va a votar nada en contra de o va a aprobar nada en contra, o va a tomar medidas en contra de los riojanos, y que ya lo había hecho una vez hablando de Menem y Cavallo, y criticó a Menem y Cavallo en su momento. Le quiero recordar, le pido por favor que no me falte el respeto, diputada, después pida la palabra, le pido por favor. En su momento, los números de la economía argentina, que también había tomado deuda el gobierno del doctor Menem, pero creció muy por encima de la deuda, con lo cual patrimonialmente impactaba muchísimo menos. Entonces, eso era deuda bien tomada porque había crecimiento que respaldaba y proporcionalmente en el patrimonio de la nación valía menos. Entonces, cuando hablen del doctor Menem, le pido que no lo usen a veces haciéndole homenajes, haciéndole bustos y todo, y por detrás van y critican la gestión, que en 1999 en la Argentina había 26% de pobres, 12% de desempleo, 33.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central, y la Argentina estaba en condiciones de firmar el Tratado de Maastricht y ser un miembro más de la Comunidad Económica Europea en ese momento, a pesar de no estar en Europa, con los números que mostraba la economía a nivel macro. Digo para que no se olviden y no lo usen a Menem cuando les conviene y lo dejan de usar a veces y lo van sacando y mostrando. Digo, los que lo bancan y bancan la gestión, banquen las ideas toda la vida. Por último, los invito a todos a no seguir votando deuda, porque está pasando que el dinero se está aplicando mal. Entonces, invito a los diputados a votar en contra de que no se ejecute más la toma de deuda y traten de hacer que el Poder Ejecutivo, en este primer mandato que tiene, que ya tiene su segundo asegurado por las elecciones del 7 de mayo, empuje todos los recursos de la provincia para la educación, para la salud y para la asistencia social, que está totalmente olvidada. Y les voy a recordar un dato. Los chicos en los colegios hoy están desayunando con 110 pesos. Me gustaría saber si los hijos de los funcionarios o de los diputados desayunan con 110 pesos. Mi voto es negativo a la aprobación de este proyecto. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra la diputada Lourdes Ortiz. Bueno, presidenta, muchas gracias. Después de el efusivo discurso
del diputado preopinante. Seguramente sale después varios spots de campaña. Decir primero, dejar aclarado para todos los vecinos y las vecinas que nos siguen, para... los nenes. También para los trabajadores y las trabajadoras de la Cámara, los trabajadores y trabajadoras públicas que nos siguen y que nos acompañan, que son parte de nuestros equipos. En este recinto no estamos tratando la aprobación de la toma de deuda. Primero decir que el diputado preopinante miente en su alocución. Miente como en tantas otras también manifestaciones, así como nos invita a votar en contra, yo lo invito a que cumpla con el trabajo de mínima, que también para eso ha logrado la representación en este recinto, y que en función del trabajo permanente, como cada uno de los demás colegas cumplimos con nuestra función pública, decirle que si él desconoce, él y parte de su equipo desconocen de qué manera el entramado productivo de nuestra provincia se ha visto en crecimiento en este tiempo, y eso volcado a la recuperación de muchos puestos de trabajo que habíamos tenido que resignar en un gobierno que nos antecedió, en el gobierno nacional, y que realmente ha impactado en la posibilidad de vincularnos con la inserción laboral, con la posibilidad de tener diferentes lugares en donde podamos seguir fortaleciendo el trabajo y los sectores privados que generan fuentes laborales genuinas, y que de repente hoy nos vemos preocupados. Hoy hablamos de la toma de deuda, hoy hablamos de lo que significa tener un país endeudado. Lo cierto es que debemos remontarnos a al último endeudamiento más grande de la historia que ha tenido la República Argentina por decisión del expresidente Mauricio Macri, y que hoy nos lleva a tener este contexto donde de verdad los gobiernos de las provincias y el gobierno nacional tienen que hacer un gran esfuerzo por acompañar las economías familiares. Y en ese acompañamiento yo invito al colega que antecedió en el uso de la palabra, que permanezca más tiempo en nuestra provincia, que puede junto a los demás colegas de esta honorable Cámara recorrer las diferentes unidades productivas, recorrer los diferentes departamentos, poder hacer una comparación desde la realidad, desde los territorios, desde las políticas públicas que llevan implementando cada uno de los departamentos que componen nuestra provincia, también sobre la política pública que desarrolla nuestro gobierno de la provincia, comparar. Y en la comparación que nosotros podamos sostener qué es lo que en definitiva representamos y defendemos, porque de pronto discursivamente en este recinto se hace mención a poner dinero, a poner el esfuerzo de los recursos del Estado en la educación y en la salud, pero sabemos muy bien que en definitiva son y serán los gobiernos populares los que sigan garantizando el acceso a la educación pública, a la salud pública, a la seguridad y a la justicia. La verdad que me sorprende la manera en la que segmentan los mensajes en este contexto electoral también, ¿no? Porque de pronto el referente nacional del diputado preopinante en su campaña nacional ya nos anticipó que los argentinos y las argentinas vamos a dejar de tener educación pública y gratuita. Ya nos anticipó de que vamos a dejar de tener la salud pública y gratuita. Ya nos anticipó la eliminación de los ministerios que también hacen a la promoción del empleo y el trabajo, como es el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Mujer y Diversidad. Ya nos anticipó que quiere la retirada del Estado y que quiere que solamente el mercado y las reglas del mercado determinen la vida
y el futuro de los argentinos y las argentinas. Entonces, nuevamente, apelar a la sinceridad y a la honestidad de los representantes que estamos sintetizando la voluntad del pueblo riojano en esta Cámara, en esta legislatura, que de verdad entendamos que nosotros tenemos un trayecto político que nos respalda, tenemos hechos concretos desde la política pública que nos respaldan y que vamos a seguir siendo garantes realmente desde nuestra tarea, desde nuestro trabajo y desde fundamentalmente la decisión política de sostener todo aquello que vinieron a exterminar, de sostener todo aquello que proponen eliminar, de sostener todo aquello que nosotros entendemos y definimos como derechos sostenidos y conseguidos en muchos años de historia. A los negacionistas ya sabemos de qué manera el pueblo se va a organizar para darles a saber que hay un Estado sostenido en la voluntad popular y también en nuestra provincia de La Rioja que va a poder defender ante los embates discursivos y mentirosos de estos representantes que solamente entienden la libertad con esa posición de la conveniencia individual y en sus casos intereses también políticos. Así que, Presidenta, pedirle que podamos poner en este momento a votación el despacho de comisión y lo propongo como una moción concreta. Ya está. La diputada se refirió a mí, tengo el Tiene la derecho, palabra, diputado pero se Chamía. refirió, la diputada. En Estoy ningún momento contestando. lo mencionó. Diputado, Diputado no me haga, preopinante ya que me haya hecho miente. llegar. Escúcheme, Presidenta, dijo el diputado preopinante No, miente. por favor, no Le se pido por refirió. favor que Varios de respete el ustedes reglamento. hablaron. Tiene la Dijo palabra- dijo que el diputado miente. Tiene la palabra Me está diputado de Oscar presidente. Chamía. Tiene la Presidenta, palabra, por favor. Está faltando a la palabra. La señora dijo que yo Tiene miento. la palabra, Tengo derecho a diputado responderle. ¿No me va a permitir Chamía. hablar? Muy bien. Tiene Muy la bien, palabra muy diputado democrático, Chamía. presidente. Estoy dirigiendo el debate. Tiene la palabra diputado Chamía. Gracias, señora Presidenta. Sí, yo tampoco voy a hacer alusión a nadie porque cada uno sabe quién es, quién habla y cuándo. Y quiero marcar algunas contradicciones. Cuando se pretende venir acá con discursos facilistas políticos de campaña a pretender hacer creer que van a defender los ingresos de la provincia cuando durante toda la campaña están planteando quitarnos la coparticipación a todas las provincias argentinas, romper con el federalismo y no permitir el nuevo pacto federal que está planteando un candidato del Movimiento Nacional y Popular. Así que esas grandes contradicciones, y acá que nadie va a creer ese tipo de cosas, porque están todos los días en los medios planteando el gasto público. ¿Qué es el gasto público? La gente, la educación, la salud. ¿Qué es la inclusión? Y no vamos a coincidir jamás, porque yo diré ideológicamente jamás vamos a coincidir. Quienes están del lado de los ajustes y quienes están al lado del tema de la inclusión. No vamos a coincidir jamás, pero sí tenemos que ser honestos en los discursos. En la mañana decir una cosa y al mediodía otra. No podemos salir hoy a defender, decir los ingresos de la provincia cuando nacionalmente y públicamente se está planteando quitarle la coparticipación y reducir los empleados públicos. Cuando se habla del ajuste y de reducir gasto, ¿qué gasto público para ellos? La gente, el tema social, el tema de la salud, la educación. Que la provincia de La Rioja no tenga coparticipación y tenga que haber miles de empleados en la calle, sin indemnización, porque también plantean romper con los convenios colectivos de trabajo, romper con los contratos de trabajo, y dejar al libre albedrío y a la libertad del patrón la vida y el futuro de los trabajadores y de la gente. Así que en eso, señor presidente, quiero pedirles coherencia. Por un lado, que lo que digan acá lo digan afuera también, lo digan en la campaña para que no engañen a la gente. Nosotros sí vamos a defender, todos los recursos de la provincia están destinados a la salud pública y a la educación pública. Jamás vamos a estar en contra de eso y vamos a seguir trabajando por la inclusión y por la gente. Aunque no les guste las medidas del gobierno nacional y provincial cuando determinan medidas que le incluyen dinero a la gente para mejorar la movilidad comercial en la provincia y para que la gente pueda ir mejorando la situación social por la que vive y por la que nos sumieron.
Así que yo, como voy a compartir la moción de orden de la diputada Ortiz, que ponga directamente y agote el debate, señora presidenta, y que ponga en consideración el despacho de comisión. Muchas gracias. Muy bien, voy a poner a consideración, Presidenta, tengo una moción de orden. Bueno, está bien. Voy Me a gustaría poner que a alguien me explique consideración. si el millón, los 350.000 Voy a millones de poner a pesos consideración son o no el el 25% de la deuda de la provincia. Lo llamo al orden, diputado. Llámeme al orden, no hay ningún problema. Voy a defender los intereses de los riojanos. Porque es una falta de respeto que no me deje. Le pido que usted puede hacer uso de la palabra. Puede hacer uso de la palabra en los términos que dispone el reglamento, diputado, por favor. El hecho que usted quiera plantear su opinión no lo lleva. Habló más de 10 minutos. Habló más de 10 minutos. Le dimos la palabra, le dimos la ¿Reglamento solución. me permite responderle o no? ¿Me permite Nadie responder? lo atacó, diputado, y ahora usted quiere hablar de otros temas. Voy a poner, lo llamo al orden, diputado. Voy a poner a consideración, lo estoy llamando al orden, diputado. Voy a poner a consideración el proyecto de ley, porque tengo una moción de orden. Los que estén por la afirmativa, sírvase expresarlo. Aprobado, sancionado con fuerza de ley. Se cierra el debate sobre ese punto específico.